El siguiente es contenido exclusivo de la Iglesia Asambleas de Dios La Central, Armenia. Byung-Chul Han, un filósofo coreano que vive en Alemania y que está leyendo muy bien la sociedad actual, llama a esta sociedad la sociedad del cansancio. Entre otros calificativos que él le da a la sociedad, escribe uno de sus ensayos filosóficos diciendo que la sociedad de hoy es la sociedad del cansancio. Y él dice que esta sociedad del cansancio tiene cansancio básicamente por dos razones. Una, porque a partir del hombre industrializado, del hombre que vive en función del hacer, es decir, del hombre que solo vive en función del laborar, pues eso ha generado un cansancio, porque nuestro sistema de gobierno, la estructura desde hace 2 siglos hacia acá, es del hombre de la producción. Por lo tanto, el hombre de la producción o el hombre laboral se cansa. Pero el otro, dice él, el otro cansancio que el hombre o el ser humano experimenta es a partir del excluido. También menciona él, el ser excluido, es decir, esa persona que no encaja en la sociedad y que al no encajar en la sociedad y ser excluida tiene un cansancio porque no encaja. Por lo menos estos dos menciona él de la sociedad del cansancio. Y él dice que la sociedad del cansancio desde lo filosófico, no desde lo cristiano, en su reflexión desde lo filosófico, que el hombre o la sociedad del cansancio tiene que aprender a contemplar. Filosóficamente la contemplación es el desacelerarse del mundo acelerado y aprender a reconocer lo que lo rodea. Y entonces ahí los filósofos plantean la meditación, la contemplación. Pero antes de que Byung-Chul Han hablara de la sociedad del cansancio, Dios, que todo lo sabe, anticipó esto. Por eso Dios establece 6 días para trabajar y 1 día para descansar. Le habla a un pueblo que va a entrar a la tierra prometida, pero que al entrar a la tierra prometida esto va a significar para ellos también un descanso. Y establece para el pueblo de Israel el Shabbat o el día de descanso. El Salmo capítulo 95 es una invitación a transitar hacia el descanso con una advertencia que hace el salmista para evitar que caigamos en la condenación o en el fracaso al intentar vivir de una manera reposada. Salmo capítulo 95 es una invitación a transitar por un camino que nos lleva al reposo. Oremos al Señor antes de leerlo para que podamos escuchar lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es descanso. Tu palabra es poderosa. Y tu palabra nos alienta, Señor. Y hoy tu Espíritu Santo nos habla a través de ella para invitarnos a caminar y a transitar por el camino que sin duda nos lleva al genuino descanso. Muchas gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo capítulo 95 comienza diciendo así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Observe cómo comienza el salmo. El salmo comienza con una invitación, pero termina con una advertencia: no entrar en el reposo. Y es que para llegar al reposo hay un camino. Y lo primero que el salmista nos plantea en ese camino es una invitación. Venid, versículo 1. Venid, versículo 6. Quien quiere entrar al reposo debe ser consciente que debe comenzar por el camino correcto. La invitación es de Dios al ser humano. Este salmo posiblemente fue escrito después del cautiverio, del exilio, y recuerda al pueblo que no entró en el reposo porque fue desobediente. Pero entonces el escritor del Salmo está haciendo una invitación y recordándole al pueblo en ese tiempo que podían comenzar el tránsito o el caminar hacia el reposo. Y ese tránsito hacia el reposo comienza con una invitación. Todo aquel que quiere el descanso de Dios, todo aquel que quiere aprender a reposar en Dios, debe entrar por el lugar correcto. Y el lugar correcto para entrar es la alabanza y la adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Este salmo hace parte de los salmos que se cantaban en los cultos o celebraciones festivas del pueblo de Israel. Venid, cantemos alegremente, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ahora, es cierto que alabar y adorar no se reduce a cantar. Cantar es una de las expresiones de la alabanza y la adoración. Porque si cantar fuera sinónimo de alabar y adorar, si cantar fuera la única manera de expresar alabanza y adoración, algunos de nosotros estaríamos totalmente descalificados, entre esos el pastor Santiago y yo, que él dice que no canta. Yo creo que él canta mejor que yo. Cantar no es sinónimo de adorar y alabar, pero sí es una expresión. Y aquí el salmista nos invita a comenzar el camino hacia el reposo. Todo aquel que quiere aprender a descansar genuinamente en Dios debe aprender a alabar y adorar genuinamente a Dios. Ahora noten la descripción de esta invitación, venid. 2 veces nos menciona el verbo de la misma forma, versículo 1 y 2. En la primera parte, en el versículo 1, es una invitación a alabarle. Básicamente, alabar a Dios es reconocer lo que Él ha hecho, sus obras, las expresiones de su amor, misericordia y manifestación. Cuando alabamos a Dios, lo alabamos por lo que Él hace, por sus obras. Todo aquel que quiere comenzar a experimentar el reposo de Dios debe comenzar por la alabanza, por el reconocimiento de las grandes cosas que Él ha hecho. Esta sociedad quiere llegar al descanso
Esta sociedad quiere llegar al reposo, pero quiere llegar por el medio equivocado. Entonces, la sociedad moderna ha establecido sustitutos para el descanso. Y en esos sustitutos, la sociedad, el mundo y el sistema que Pablo llama el sistema de este mundo, al cual a veces nos aconductamos. En Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis. Otra versión dice: no se amolden, no se dejen amoldar al sistema de las cosas. Este mundo que tiene unos valores y unos sistemas nos quieren aconductar para llegar a que pensemos que el descanso lo trae el consumo. Entonces el alma busca descanso en aspectos del consumo cotidiano. Por eso hay personas que entran en un desespero y en un afán, y hasta que no obtienen el último celular o el último computador o los últimos tenis o ciertos aspectos que no voy a decir están mal, pero no se pueden convertir en una obsesión, porque hasta que no logran tener eso, no logran experimentar cierto descanso. Lo obtuve, pero pasada la sensación que genera la dopamina en el cerebro, ese reposo es efímero y desaparece. Por lo tanto, la sociedad realmente nos mete en una carrera desesperada por creer que alcanzamos descanso y reposo al obtener bienes. Pero el Salmo 95 nos coloca en el camino y en la ruta correcta para llegar a encontrar el verdadero descanso. ¿Cuál es? La alabanza. Quien comienza con alabanza en su vida, quien diariamente hace de su corazón un altar para alabanza a Dios, está caminando hacia el reposo. El problema es que tenemos una lucha, porque la invitación que nos hace el salmista y Dios a través del salmo es: venid, alabad. Pero la sociedad y el mundo nos invita al consumo, al disfrute y al descanso equivocadamente en lugares que no sacian. Porque realmente el descanso no lo otorga una persona. Quien piense que va a encontrar el reposo y el descanso al casarse, se equivoca. Quien piense que va a obtener el descanso al conseguir un bien, se equivoca. Por eso la insatisfacción del ser humano no está en lo que posee, sino en lo que descubre del ser en Dios. Lleguemos ante su presencia, dice el versículo 2, con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. La invitación que nos coloca en el camino correcto del reposo es descubrir la grandeza del Dios al que conocemos y servimos. Su Dios y mi Dios es descomunalmente grande, es lo más grande que el ser humano pueda tener. Y si eso no satisface las necesidades del alma, hay algo que está equivocado en nuestro corazón. Reconozcamos, como dice el texto, que Jehová es Dios grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Nada escapa al control y dominio del Señor. Todos experimentamos en la vida angustias que nos quitan el reposo, que traen desasosiego, incertidumbre, que generan una incertidumbre que angustia hasta el punto de que a veces el sueño se nos quiere ir. Y creo que eso es algo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, hasta que reconocemos que el descanso está en el Dios que tiene control de todo en sus manos. Versículo 5: suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, porque Él es el creador de todo y todo está en sus manos.
Esta es la invitación, pero la invitación no solo es alabarle, la invitación en el versículo 2 va un poco, en el versículo 6 va un poco más allá. La invitación en el versículo 6 va más allá. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí introduce el Salmo ya no el aspecto de la alabanza, sino de la adoración. La adoración aquí es a reconocerle a Él por lo que Él es. La alabanza reconoce lo que Él ha hecho, que Él tiene en sus manos el control de todo, por lo tanto debemos descansar en el que tiene el control de todo. Pero acá en el versículo 6 la invitación es adorarle, postrarse. La palabra postrarse es tomar esta actitud de colocar la cabeza en el piso. En el griego es proskuneo. En el hebreo da también la idea a postrarse. Y alguien en cierta ocasión ilustró que cuando nos postramos de esa forma es cuando la cabeza queda por debajo del corazón, porque generalmente la cabeza siempre está encima, ¿no? Pero que cuando nosotros rendimos y colocamos la frente en el piso y nuestro corazón está más cerca de Dios, porque nuestra forma de pensar y nuestra razón está rendida a Dios y nuestro corazón está más levantado, para decir que solo allí descubrimos reposo cuando nuestro corazón se conecta con Dios, porque adorar es reconocer quién es Él. No solo lo que Él ha hecho en la alabanza, sino quién es Él en la adoración. Y lo más grande viene a continuación. Dice en el versículo 6, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él nos hizo a nosotros. Él nos conoce milímetro a milímetro. Él conoce lo más profundo del corazón y del alma y de nuestra mente. Por lo tanto, podemos descansar. Estamos en el camino al reposo cuando reconocemos que Él nos conoce profundamente, que Él no se ha equivocado, que hay cosas que ahora no entendemos, pero Él tiene el control, porque Él es nuestro Hacedor y Hacedor de todos aquellos que nos rodean. Si Él es nuestro Hacedor, Él tiene control y eso nos tiene que dar descanso. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Permítanme, leo la Reina Valera. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es la invitación, alabar y adorarle a Él. Pero en todo camino y en toda ruta que nos lleva a un destino, nuestro destino en esta noche es aprender el lugar de descanso y reposo. Pero toda ruta que comienza bien tiene en el camino advertencias, señales. Y el salmista coloca una advertencia. Noten en el versículo 7 la transición que hay entre el versículo 7 y el 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashab, en el desierto. La invitación es alabar y adorar, pero hay una advertencia. La advertencia que el salmista hace es: no endurezcáis vuestro corazón. Nuestro corazón se endurece cuando dejamos de alabar y adorar. Cuando nuestra alabanza y nuestra adoración ha caído en un formato religioso. Cuando nuestra alabanza y adoración es reducido simplemente, por ejemplo, al canto, y no estoy diciendo que sea malo. Cuando nuestra alabanza y adoración se ha reducido solamente al culto, la alabanza y la adoración debe ser continua, porque la alabanza y la adoración
evita que nuestro corazón se endurezca. Porque cuando hay reconocimiento diario de quién es Él y qué hace Él, mi corazón está sensible. Alabar y adorar es una forma de hacer que el corazón permanezca sensible. Alabar y adorar es una forma de guardar nuestro corazón para que sea barro dócil en las manos del alfarero. Pero cuando nos olvidamos de la alabanza y la adoración, el corazón empieza a endurecerse. Y esa es la advertencia que hace el salmista. No endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Mashaf en el desierto. Eso aparece en el libro de Éxodo. El pueblo endureció el corazón porque estaban cansados y le pidieron a Dios: muéstranos que eres Dios, muestra, Moisés, que Dios está contigo, porque nos vamos a morir de sed, muestra. Y Dios determinó ese día darles aguas de la rencilla, porque ellos dejaron endurecer el corazón. La sociedad del cansancio, que describe muy bien el filósofo que mencioné al principio, realmente es esta sociedad que cada día endurece su corazón ante la presencia de Dios porque no reconocen a Dios, porque están planeando un futuro y quieren un descanso al estilo del ser humano que planea sin Dios. Ellos siguen construyendo, la sociedad de hoy sigue construyendo la torre de Babel, y cada uno quiere construir su torre de Babel, olvidando que solo hay uno que nos da reposo, es Dios. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo logramos hacer que nuestro corazón no se endurezca? Con la alabanza y la adoración. Si pudiéramos decirlo, la alabanza y la adoración son una terapia para el alma y para el espíritu. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no es una invención mía, y realmente existen los estudios que comprueban que cuando una persona ora, cuando una persona adora y alaba a Dios, hay partes del cerebro que se activan, que solo se activan cuando el ser humano entra en comunión con Dios. Y hay estudios de eso, porque la alabanza y la adoración nos activa para aprender a descansar en Dios. Pero no dejemos que el corazón se endurezca. Y el corazón se endurece cuando cambiamos el tiempo de alabar y adorar a Dios por querer encontrar el descanso en otras cosas. Hoy los medios masivos de comunicación, los publicistas y los que estudian el marketing digital nos perfilan para capturar nuestra atención. 5 segundos para un publicista es suficiente para capturar nuestra atención. Y si en 5 segundos capturan nuestra atención, nos pueden tener atados a un scroll infinito del celular o a una serie de videos que pasan y pasan y pasan, y la sensación de satisfacción en el cerebro aumenta, pero una vez termina, se siente nuevamente la profunda soledad. Pero eso no pasa cuando entramos a la presencia de Dios. Eso no pasa cuando uno rompe los modelos y en la presencia de Dios alaba y adora, porque su corazón se sensibiliza. Porque cuando adoro y alabo, el Señor me habla a través de su palabra, con su voz me susurra al corazón, me habla al alma, me habla al espíritu. Este salmo es una invitación a no dejarnos endurecer. Nos hace la advertencia: no endurezcáis vuestros corazones. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. Una característica
de quien no vive en continua alabanza y adoración es que su corazón es inconstante, divaga, de doble ánimo. Y esto genera incertidumbre y no permite disfrutar del descanso. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Juré que no entrarían en mi reposo. La palabra reposo aquí habla de una condición, de un estado, de un lugar. Para nosotros comprender el reposo, nos quedaríamos cortos en el Salmo 95. No podemos comprender este salmo sin su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para comprender lo que el salmista dice a plenitud, es necesario que vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, donde el escritor a los hebreos toma este Salmo 95 y lo usa como parte de la epístola que escribe a los hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Están conmigo? Esta es una cita que el escritor de la epístola a los hebreos toma del Salmo 95. Él cita el Salmo 95 en medio de el mensaje que está dando. El versículo 1 al 6 menciona que Jesús es superior a Moisés, al tabernáculo y a todo. El escritor a los hebreos nos está diciendo que hay alguien mayor que Moisés y es Jesús. Y seguidamente en el versículo 7 introduce, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto no lo dice el Salmo, pero el escritor a los hebreos nos actualiza el Salmo. Miren qué maravilla, el Salmo no nos dice que es la voz del Espíritu Santo, pero el escritor a los hebreos que ha encontrado a Cristo y ha presenciado el descenso del Espíritu Santo, entiende que la voz del Salmo 95 es la voz del Espíritu Santo en la actualidad para los creyentes a la epístola a los hebreos, pero luego es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor a los hebreos aplica el salmo a la situación que está viviendo los creyentes a los que va dirigida la epístola. Y el versículo 12 permite entender la urgencia. Dice, mirad, hermanos. Ya no le está escribiendo a la generación de judíos del posexilio. Ya no le está escribiendo a los judíos que han llegado del exilio babilónico. Ahora el escritor a los hebreos llama la atención y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque advierte ya en este texto el escritor a los hebreos que lo que no permite entrar en el reposo es la incredulidad. Y la incredulidad es generada por la dureza del corazón. Y la dureza del corazón es generada por la insensibilidad de un hombre o una mujer que se olvidan de adorar al Dios eterno y de alabarlo. La incredulidad es un problema, un mal que manifiesta el escritor a los hebreos. Pero noten la urgencia con la que el escritor a los hebreos usa el salmo, porque en el versículo 15 nuevamente dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué repite allí el escritor a los hebreos? La advertencia. El escritor está
llamando la atención sobre el mal que puede ser endurecer sus corazones y no oír su voz. Oír su voz es un regalo que Dios quiere darnos todavía hoy. Dios quiere abrir nuestros oídos, iglesia. Necesitamos oír la voz de Dios hablar a nuestros oídos físicos y espirituales. Necesitamos oír la voz de Dios hablando a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Pero la dureza del corazón trae sordera a nuestros oídos. La advertencia nuevamente en el versículo 15 entonces es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice el versículo 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de... ¿qué es lo que no deja entrar a nuestros corazones y a nuestras vidas a la presencia de Dios? La incredulidad. Y la incredulidad que la produce, la desobediencia por la dureza de él. Eso es lo que está explicando el escritor a los hebreos. Ahora, el escritor a los hebreos no termina la explicación en el versículo 19. El capítulo 4, versículo 1 de Hebreos es continuación. Lastimosamente, a veces cuando se han hecho las traducciones de la Biblia y le colocaron los capítulos, cortan la idea, pero no dejemos que la idea corta, porque mira lo que sigue diciendo: temamos pues, esto nos conecta con lo anterior, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La buena noticia del Evangelio es que todavía hay promesa para que entremos en el reposo, que hizo que los mártires de la Edad Media murieran en hogueras por la fe con un absoluto reposo. El 17 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que se opuso al régimen de Adolf Hitler e hizo resistencia desde la fe y la acción, es llevado a la horca en uno de los campos de concentración. Y uno de sus verdugos luego escribe para dejar un registro mencionando que no había visto un hombre con tanta serenidad, paz y reposo ir a la horca como Dietrich Bonhoeffer. Porque ahora el reposo, y lo explica del capítulo 4 en adelante, voy a resumirles, usted lo puede leer en su casa, pero el escritor a partir del capítulo 4, versículo 1 al 11, explica que el reposo que ahora nos promete no es el reposo del día sábado, no es el reposo de entrar a la tierra prometida. Y el escritor dice que no es el reposo que ellos recibieron cuando entraron a la tierra prometida, ni es el reposo de guardar el día sábado. El escritor a los hebreos anuncia un reposo mayor. Ese reposo mayor lo encuentran aquellos que descubren al que es mayor que el día sábado, Jesús. Jesús es mayor que el día sábado. Ahí le preguntaron: ¿y por qué haces esto en el día de reposo? Porque Él era mayor que el día de reposo, porque Él es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. En el año 1997 vivía en la iglesia y llegó uno de mis compañeros del colegio, ya habíamos salido del colegio, llegó, estaba estudiando en la universidad, me buscó y me dijo: Vázquez, estoy desesperado, he buscado tantas cosas y no he podido encontrar descanso. ¿Qué le pasa?, le pregunté. Se desabotonó la camisa y estaba lleno de, literal, aruñetazos por toda su pecho y espalda. Me dijo: llevo 3 días sin dormir,
Todas las noches siento que alguien se me sube encima y amanezco así. Mi papá ya no sabe qué hacer y yo me acordé del evangélico de usted que se convirtió en el colegio. Entonces, Vázquez, ¿usted qué puede hacer? Le prediqué de Jesús ese día. Le dije, lo que necesitas es conocer a Jesús. Él, con el desespero que tenía, me escuchó, recibió a Jesús, oré y se fue. Yo me quedé orando y dije, Señor, dale descanso, dale reposo. Y al otro día volvió con el rostro totalmente cambiado, con lágrimas en sus ojos. Y me dijo, dormí como un bebé. Desde ahí hasta hoy, él es creyente. Se casó con una mujer cristiana, tiene sus hijos y Dios hizo un milagro. Porque en él hay reposo. Lo que el mundo nos puede dar no nos sacia. Lo que el mundo nos permite vivir no nos sacia. Pero Jesús sacia el alma y el espíritu del hombre y la mujer que acude a él. Ahora, esta invitación que tiene una advertencia, tiene un tratamiento, tiene una medicina, tiene una forma de obrar. Entre el capítulo 4, versículo 1 al 11, explica lo que les acabo de decir. Resumo, del versículo 1 al 11, lo que el escritor está diciendo básicamente es que hay un reposo mayor que el que da Moisés, que el que da la tierra prometida, que el que da el séptimo día. Ese reposo es Jesús. Versículo 11. Por tanto, ¿están conmigo? Voy a leer la Reina Valera. Dice, procuremos, versículo 11, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y noten que sigue diciendo un versículo 12 que lo hemos memorizado, pero lo hemos interpretado totalmente descontextualizado. Este versículo 12 lo hemos repetido, no lo hemos memorizado para hablar de la importancia de la palabra, pero no lo entendemos en el contexto. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese porque del versículo 12 es un conector con lo que viene hablando del reposo. Si oyeres hoy su voz. ¿Cuál es la voz hoy? La palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que la palabra está diciendo es que para entrar en el reposo, usted y yo tenemos que ser despedazados por la palabra. ¿Le suena eso? Para que aprendamos a descansar en Dios, Él con su palabra tiene que operar todo en nuestra vida. Nos va a partir, nos va a abrir el corazón, nos va a operar las intenciones más profundas del alma, porque a veces esas intenciones, como jocosamente decimos, son negras, porque esos sentimientos a veces no son los más puros, y lo que la palabra hace es el tratamiento para que podamos vivir en el reposo de Dios. Y hasta que la palabra de Dios no penetre lo más profundo, destroce lo más íntimo del corazón, nos parta y nos demos cuenta realmente quiénes somos, no vamos a vivir en el reposo de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y hay momentos donde esta palabra se vuelve a tal punto que, como los discípulos, decimos: dura es esta palabra. Y Jesús les dijo: si ustedes quieren, pueden volver atrás. He tenido personas, cuando he predicado durante estos años, que literal se han parado enojados porque yo les estoy tirando el sermón, pero no sé nada de sus vidas. Porque esta palabra penetra, nos despedaza, para Él con su gracia volvernos a armar. Que el cirujano de nuestra alma y de nuestro espíritu use su espada para que ponga a funcionar todo lo que esté mal en nosotros. Ahora, el versículo 12 dice
que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, esa operación del Espíritu con la palabra nos deja desnudos ante Dios. Y una vez entendemos que no podemos ocultar y esconder nada, estamos ya a punto de entrar en el reposo. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno. He ahí, el lugar de reposo se llama el trono de la gracia. Un trono que a veces nos perdemos por nuestros afanes, pero el trono de la gracia es un lugar donde nos podemos acercar para hallar socorro, ayuda para nuestras debilidades, donde podemos descansar, porque una vez estamos en el trono de la gracia, recordamos quién es Él. Hace un mes atrás, mientras hablaba con una pastora amiga, que me permitió el Señor discipularla cuando estaba joven y acompañarla, mentoreándola, me dijo algo que me recordó mis días de cristiano, cuando oraba al Señor en la iglesia en Tuluá. Su esposo me dijo de ella: cuando mi esposa se acerca a la presencia de Dios, ella se imagina a Dios en su trono. Y le pregunté a ella, ¿cómo es eso? Y ella me explicó que había tenido una experiencia. Y ella siempre que ora, en su forma de relacionarse con Dios, se lo imagina en su trono. Pero un día se arrodilló y Él no estaba en su trono. Entonces ella miró a un lado y Jesús estaba mirando a través de una ventana hacia una ciudad. Y ella corrió a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué miras? Y el Señor le mostró una ciudad donde el Señor los ha llamado a ellos dos a ministrar hace poco. Y cuando ella me dijo eso, recordé que yo también me acercaba al trono de la gracia, siempre buscando encontrarme con el Señor. Pero en los últimos días le digo: Señor, yo quiero volver a acercarme al trono de la gracia, donde hay socorro, pero sobre todo hay reposo. ¿Cuántos quieren acercarse al trono de la gracia? Quiere colocarse delante del Señor con sus manos en alto, arrodillarse o venir al altar. Y voy a pedirle a la pastora Natalia que me ayude cantando al Señor. Y vamos a cantar esa alabanza, adoración que cantamos al principio. ¿Y por qué no tomar un tiempo para entrar a la presencia del trono? Y decirle: Señor, tú eres mi reposo y perdóname cuando he querido satisfacer el alma con otras cosas que no eres tú. Queremos ser una iglesia que aprende a vivir en el reposo tuyo, Señor. Que el reposo no es la tierra prometida de Palestina ni un día de la semana. Que nuestro reposo es encontrarnos contigo, Señor. Que nuestro reposo es venir ante tu presencia. Que nuestro reposo es ser saciados por ti. Y que nuestro reposo no depende del presidente de turno, del gobierno de turno, de las reformas. Tú eres nuestro reposo, Señor.
El anterior contenido es exclusivo de la Iglesia Asambleas de Dios La Central, Armenia. Si quieres escuchar este y otros contenidos, encuéntranos en las plataformas de Google y Spotify.